Vamos a orar para encomendarnos al Señor, que su Santo Espíritu disponga nuestro corazón y mente para recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Oremos. Padre bueno, una vez más invocamos tu nombre y nos acercamos a ti con reverencia y con humildad, reconociendo que somos indignos, que la única dignidad que tenemos y que nos hace aceptos delante de ti es la justicia perfecta de Cristo imputada a nuestro favor. Nadie podría estar en tu presencia por su propia justicia, porque no tenemos justicia propia. Somos injustos por naturaleza y por práctica. En consecuencia, Señor, en humildad te pedimos que redargullas nuestro espíritu y nuestro entendimiento y nos concedas tener un buen tiempo de estudio de tu palabra. Hoy venimos, Señor, rogándote que quites toda distracción, sueño, pereza, mente dispersa, todo aquello que interfiera en la comunicación que Dios quiere tener con nosotros en esta mañana a través del estudio de su palabra. Ayúdanos, Señor. Tú conoces nuestra condición. Tú sabes de que somos polvo, porque nos hiciste del polvo. Somos frágiles, nos cansamos, nuestra mente se distrae. Hay pecado en nosotros, Señor. Ayúdanos, por favor, y dispón todo nuestro ser para escuchar tu verdad. Guíame, Señor, en mis palabras, para que lo que yo enseñe sea conforme a tu verdad revelada. Y tu pueblo aquí presente sea exhortado, animado, consolado, exhortado y afirmado en tu verdad, para gloria de tu santo nombre. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Hoy, por la gracia de Dios, concluiremos la serie de Cristo y la Iglesia. Yo había hecho un par en el estudio consecutivo del Evangelio de Juan y hoy terminamos con esta serie de Cristo y la Iglesia. Y terminaremos esta serie considerando la última característica de las 4 características de una iglesia saludable. Ya hemos visto 3 características. Hoy consideraremos la 4ª. Hemos visto, en primer lugar, que una iglesia saludable se caracteriza por su pureza doctrinal. Esto quiere decir que se ciñe a lo que el texto sagrado dice desde Génesis hasta el Apocalipsis. Enseña todo el consejo de Dios. En segundo lugar, hemos visto que una iglesia saludable se caracteriza por su pureza de gobierno. Esto quiere decir que tiene oficiales bien constituidos y que cumplen con los requisitos bíblicos establecidos por Dios en su palabra para tal fin. Una iglesia se caracteriza porque se somete al liderazgo bíblico bien establecido, que respeta los parámetros de la palabra de Dios. En tercer lugar, hemos visto que una iglesia saludable se caracteriza por su pureza de testimonio, es decir, porque vive la palabra de Dios, practica la palabra de Dios y es sal y luz al mundo. Vive y procura andar en santidad. El día de hoy consideraremos la 4ª y última característica de una iglesia saludable. Y esa 4ª y última característica es su pureza de culto. Su pureza de culto. Lamentablemente, hoy en día hay muchos grupos religiosos que supuestamente rinden culto a Dios, pero en realidad sus cultos son desordenados, irreverentes y parecen esquizofrénicos.
La centralidad de la palabra de Dios brilla por su ausencia y brillan más los conceptos de la psicología, el humanismo y el emocionalismo. Brillan más los gritos y los balbuceos de las supuestas lenguas angelicales que los principios y los mandamientos de la gloriosa palabra de Dios. El predicador o pastor parece más un motivador que un ministro del Señor. En consecuencia, la gente realmente no es llevada a rendir culto racional bíblico y serio al Creador del universo. Se hace otra cosa menos rendir culto al Rey del universo. Así que una característica importantísima de una iglesia saludable es su pureza de culto. Es decir, de esto que hacemos nosotros cada 8 días cuando nos reunimos como iglesia del Señor. Cuando hablamos de pureza de culto, nos referimos a la santidad, a la reverencia, al orden y a los elementos bíblicos que deben caracterizar el culto público de adoración congregacional al Creador y Santo Rey y Señor del universo. Para entender este tema de la pureza de culto, tenemos que mirar 3 cosas. Número 1, la definición del culto cristiano. Número 2, el propósito del culto cristiano. Y número 3, los elementos del culto cristiano. Vamos a desarrollar entonces estos 3 puntos a continuación para mirar lo que implica la pureza de culto. Lo repito. En primer lugar, definición del culto cristiano. En segundo lugar, el propósito del culto cristiano. Y en tercer lugar, los elementos del culto cristiano. Veamos el primero, la definición del culto cristiano. Antes de la definición del culto cristiano, tenemos que entender que la Biblia nos enseña 3 clases de culto o servicio que debemos rendir al Señor. La Biblia habla de 3 clases de culto o servicio que debemos rendir al Señor. En primer lugar está el culto personal. En segundo lugar está el culto familiar. Y en tercer lugar está el culto público de adoración. En cuanto al primero, el culto personal, en Romanos 12, versículos 1 y 2 dice, Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como vemos, el apóstol Pablo nos enseña que nosotros de manera personal, individual, ruega, dice Pablo, por las misericordias de Dios, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Tú y yo debemos rendir culto a Dios con nuestra vida de manera consciente en todo lo que hagamos. El culto a Dios no es solamente en el templo, el culto a Dios lo debemos realizar diariamente en cualquier lugar donde vayamos. En la labor que ejerzamos debemos rendir culto al Señor. En segundo lugar está el culto familiar. En Génesis 18, versículo 19, dice la palabra de Dios, Génesis 18, 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Los ángeles que iban a destruir a Sodoma y Gomorra dijeron, vamos a decirle a Abraham lo que vamos a hacer.
Y la razón por la cual revelaron el juicio que iba a venir sobre Sodoma y Gomorra, dice el texto sagrado, es porque Dios sabía que un hijo de Dios, que alguien que es justo, que ha sido redimido por la sangre de Cristo, mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia, juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Así que como padres tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Mandar a nuestros hijos que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia, juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. No podemos pretender que Jesucristo sea conocido por mi vecino y por mi vecina y no sea conocido por mis hijos. Tenemos la obligación, en primer lugar, de instruir y llevar a nuestros hijos al conocimiento de Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces debemos hacer culto familiar, debemos sacar un tiempo, apartarlo en familia para enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, para orar con ellos, para mostrarles el camino. Por eso Josué, en el capítulo 24 del libro de Josué, versículo 15, dijo lo siguiente. Josué 24:15: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Como padre de familia debemos instruir a nuestros hijos y debemos llevarlos a la iglesia, enseñarles el camino. Alguien dijo que a los hijos no hay que obligarlos a ir a la iglesia. Están totalmente equivocados. Como padres, nosotros cuando ponemos a nuestros hijos al colegio y pagamos una pensión para que vayan allá y se eduquen, ¿los obligamos a ir? Claro que sí. ¿Por qué los obligamos a ir? Porque es bueno para ellos, porque es necesario que estudien. ¿Cuánto más es necesario que escuchen la palabra de Dios y sean instruidos en los conocimientos del Señor? Entonces debemos instruir a nuestros hijos y hacer un culto familiar para concientizarlos de la necesidad de escuchar la palabra de Dios y de guiar sus pasos a través del conocimiento de ella. Y como padres tenemos esa responsabilidad, y esto se debe hacer en el culto familiar que como padres hagamos con nuestros hijos en el hogar. Y en tercer lugar está el culto público de adoración. El culto público de adoración. Desde tiempos inmemoriales, el pueblo se ha reunido para adorar a Dios. Vean lo que dice el Salmo 100, versículos 1 al 3. Salmo 100, 1 al 3. Dice así la palabra de Dios: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Como pueblo suyo, como ovejas de su prado, debemos venir ante su presencia como un rebaño y congregarnos para rendir culto al Dios que nos amó con amor eterno en su Hijo Jesucristo. Es nuestro deber congregarnos cada primer día de la semana, porque en ese día Cristo resucitó, venciendo la muerte, venciendo al diablo y venciendo el pecado. Hoy celebramos el triunfo de la vida sobre la muerte. Y como pueblo de Dios, reunidos aquí en armonía, rendimos tributo al Dios que nos creó y al Dios que nos salvó y al Dios que hizo todas las cosas. Él es digno de gloria, Él es digno de honra y honor. Nos dice el texto que debemos reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros
a nosotros mismos. Tú y yo existimos porque Él nos creó y es deber de toda criatura de Dios dar tributo y honra a su Creador. Amén. O escuchen lo que dice el Salmo 133. Salmo 133. Versículos 1 al 3, porque solo tiene 3 versículos este salmo. Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué envía Dios cuando nos reunimos y habitamos en armonía como pueblo? Bendición y vida eterna. Así que tenemos la altísima responsabilidad de reunirnos fielmente para rendir tributo a nuestro Dios. Así que, hermanos, esas son las 3 maneras de rendir culto que revela la Biblia. La palabra culto, ahora vamos con la definición del culto cristiano. La palabra culto viene del latín cultus, de donde viene la palabra en español cultivar. Y esta palabra se usa en 3 sentidos. En primer lugar, se usa culto en el sentido cultural, haciendo referencia a alguien preparado y capacitado intelectualmente porque cultiva su conocimiento intelectual. Ejemplo, esa persona es culta porque tiene estudio y preparación intelectual. Uno dice así, ¿cierto? Ahí en ese sentido se usa la palabra culto. En segundo lugar, culto en el sentido agrícola, es decir, en referencia a cultivar. En este orden de ideas, la palabra culto hace referencia a alguien que trabaja, planta y cuida un cultivo. Por eso se dice un cultivo. Por eso de allí procede la palabra agricultura. Y en tercer lugar, la palabra culto se usa en sentido religioso, que indica dar un tiempo preparado, trabajado y ofrecido de culto y adoración a nuestro Creador. De manera que uno puede cultivar o dar culto en sentido intelectual, cultivando el intelecto y culturizándonos. En sentido agrícola, sembrando, cultivando y cuidando un cultivo, como Dios ordenó a Adán cuando lo puso en el huerto para que lo cultivara y lo guardara. Y en sentido religioso, uno da culto a Dios al preparar, cultivar y ofrecer un tiempo para adorar, reverenciar y glorificar a nuestro Dios, Creador y Señor, conforme a su santa palabra. Entonces, hermanos, básicamente podemos definir el culto público cristiano como un tiempo exclusivamente preparado o cultivado para dar tributo, ofrenda de adoración, exaltación y acción de gracias de manera congregacional al Creador, Señor y Rey del universo. Observen lo que dice el Salmo 95, versículos 1 al 7. Salmo 95, versículos 1 al 7. Dice la palabra de Dios. Escuchen, hermanos, y lean conmigo. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra
y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyereis hoy su voz. ¿Está claro, hermanos, cómo el agua cristalina que debemos rendir culto a nuestro Dios, porque la palabra así lo indica? Debemos llegar ante su presencia con alabanza, aclamarle con cánticos, porque Él es grande, Él es sublime sobre todas las cosas. En su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Cuando uno va por estas montañas subiendo aquí hacia Bogotá, uno mira esas montañas y dice, qué grandeza la de la creación del Señor. Él es digno de honra y honor. Suyo también el mar. Él es dueño de todo. Nosotros no somos dueños de nada, pues Él lo hizo. Nosotros somos de Él, pues Él nos hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Venid, dice el salmista, venid, pueblo mío, y adoremos, y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. La gloria, la alabanza y el honor sean para Él, y por eso debemos congregarnos, porque Él es digno de honra y honor. Cuando tú comienzas a darle honra y reconocimiento a su Creador, el Señor te bendecirá para siempre. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Si ponemos a Dios en prioridad, nada nos faltará, hermanos. Pasaremos por situaciones difíciles, pero Él estará con nosotros aún en el valle de muerte. Ya leímos el Salmo 100, no vamos a volverlo a leer. Entonces, ¿qué es la pureza de culto? ¿Qué es la pureza de culto? La pureza de culto significa que la adoración en la iglesia a nuestro Dios se hace exclusivamente conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra, sin añadir y quitar nada. El principio regulador del culto cristiano indica que solo Dios decide cómo quiere ser adorado. Esto implica rechazar todo elemento de adoración que no tenga respaldo bíblico. Como en el caso de Nadab y Abiud, que adoraron al Señor con fuego extraño y Dios los mató. Observen lo que dice Levítico capítulo 10, versículos 1 al 3. Así que la pureza de culto tiene que ver con lo que la Biblia dice acerca de cómo debemos adorar al Señor. Si uno adora al Señor con fuego extraño, no nos vayamos a extrañar de que nos venga cualquier cosa sobre nuestra vida. No buena, sino mala. Levítico 10, 1 al 3 dice, Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Ustedes saben que el incienso es símbolo de la adoración. Pero ellos pusieron un incienso extraño que Dios no había mandado. Él había dicho al pueblo de Israel con qué especies debían hacer el incienso y ofrecerlo a Él. Y ellos ofrecieron incienso, fuego extraño, que nunca les había mandado. Versículo 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en lo que a mí se
en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Vemos, hermanos, que aquí ellos fueron consumidos con el fuego de Dios, porque Dios no se agradó del culto que le ofrecieron. Ellos se tomaron atribuciones que Dios no les había mandado ni les había ordenado. Ofrecieron un incienso incorrecto, un incienso que Dios no había determinado. Y Dios hizo salir fuego y los consumió. Así que, ¿qué nos enseña este texto? Que la adoración al Señor en su día santo y en el culto público debe hacerse únicamente conforme a lo que la Escritura dice y no según la invención del corazón humano. No con luces que parpadean, no con brincos ni desorden, hermanos, como lo veremos más adelante. En conclusión, la definición de la pureza del culto cristiano es adorar en espíritu y en verdad a nuestro Dios. Es decir, con un corazón regenerado y sincero y guiado por el Espíritu Santo y conforme a la verdad revelada en las Escrituras, sin invenciones humanas. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, el propósito del culto cristiano. El propósito del culto cristiano. El culto a Dios es la máxima expresión de la vida cristiana. ¿Escucharon eso? El culto a Dios es la máxima expresión de la vida cristiana. Porque el culto a Dios abarca el pasado, el presente y el futuro de la historia de la salvación. En el culto cristiano recordamos lo que Él hizo en el pasado, lo que ha hecho en el presente y lo que hará en el futuro. Abarca toda la historia de la salvación, hecha por un Dios infinitamente grande y glorioso. En Él, en el culto cristiano, exaltamos y alabamos su grandeza, confesamos nuestra fe, agradecemos sus bendiciones inmerecidas, edificamos nuestra vida espiritual y aprendemos a amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Por tanto, mis amados hermanos, el culto cristiano tiene un objetivo triple. En primer lugar, tiene el objetivo de la adoración, la exaltación y las acciones de gracias al único y santo Dios. En segundo lugar, la proclamación de Cristo y su obra redentora. Y en tercer lugar, la edificación de su pueblo. Esos son los tres objetivos del culto cristiano: la adoración, la exaltación y las acciones de gracias al único y santo Dios, la proclamación de Cristo y su obra redentora, y la edificación de su pueblo. Veamos cada uno de estos propósitos del culto cristiano. El primer propósito del culto cristiano es la adoración y la exaltación y las acciones de gracias al único y santo Dios. La Biblia nos enseña claramente que como iglesia y familia de Dios estamos llamados a congregarnos para dar exaltación, honor y gloria al Creador y Señor del universo, al Rey de los siglos, al inmortal, al invincible, al único y sabio Dios. Observen lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículos 10 y 11. Apocalipsis capítulo 4, último libro de la Biblia, versículos 10 y 11 dice: los 24 ancianos se postraron. Los 24 ancianos representan aquí a la iglesia, a los creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Están allí, hermanos? Apocalipsis 4, versículo 10 dice: los 24 ancianos se postraron. ¿Qué representan los 24 ancianos? La iglesia, los creyentes, los justos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esos 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono,
¿Quién está sentado en el trono? El Padre y el Cordero. Delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Hermanos, vemos aquí en este texto cómo la iglesia debe postrarse ante el que está sentado en el trono, ante el que vive por los siglos de los siglos, y adorar al Señor. Y dice Juan en esa visión que los que se postraron, la iglesia, echaron sus coronas delante de los pies del que está sentado en el trono. Las coronas son los galardones o los premios que el Señor dará a la fidelidad de sus hijos que obran en esta tierra. Cuando estemos allá y estemos delante de Dios, vamos a quitar esas coronas y no las merecemos, Señor. No las merecemos. El único digno de honra y honor y de llevar una corona eres tú. Y echaremos nuestras coronas delante de Él. No tendremos de nada de gloriarnos delante del Señor. Toda la gloria le pertenece al Señor. Y dicen: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué razón? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Si yo hoy creo en Cristo es porque Él tocó mi corazón y me dio vida. Yo no merezco nada. La gloria le pertenece a Él. Por eso echaremos nuestras coronas delante de los pies del que está sentado y del que vive por los siglos de los siglos en el trono. En el Salmo 22, versículos 22 al 23 dice, Salmo 22, 22 al 23 dice: Anunciaré a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, y en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Aquí vemos entonces cuál es el primer principio del culto cristiano o el propósito: adorar al Señor. ¿A qué vinieron ustedes hoy? A adorar al Señor. Y adorar al Señor no simplemente es postrarnos, es la reverencia. Una de las cosas más especiales en la adoración al Señor es sentarse con reverencia y disposición de corazón a escucharlo a Él, a escuchar su palabra, porque Él habla y su pueblo escucha. No es un hombre, es Dios a través de ese vaso imperfecto que predica su palabra y que se revela al pueblo para que le adoren y le alaben. Entonces dice el verso 22: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿Qué estamos haciendo hoy? Anunciando el nombre de Dios a mis hermanos, y en medio de la congregación alabamos al Señor. Y los que temen a Jehová, alábenle y glorifíquele, descendencia toda de Jacob, es decir, el pueblo de Dios. Teman vosotros, descendientes todo de Israel. Entonces, hermanos, el primer propósito del culto cristiano es la adoración y la exaltación y las acciones de gracias al único y santo Dios. Observen lo que dice Primera de Timoteo 1:17. Primera de Timoteo 1:17 dice: Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Miren cómo se describe aquí a Dios. Dice Pablo: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. No hay otro Dios. A Él debe ser el honor, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué dice el pueblo? Amén. Eso es.
Y ahora observen Efesios. Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Efesios 3, 20 y 21. Dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, al que es poderoso y es capaz de hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, dice, a Él se debe dar la gloria. ¿A dónde? En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Es nuestra responsabilidad que esta iglesia siga predicando la palabra de Dios, y cuando ya muramos nosotros los viejitos, que se levante otra generación que siga proclamando y adorando al Rey de los siglos hasta que Él regrese por segunda vez a esta tierra. Por todas las edades, dice, por los siglos de los siglos. La adoración o el culto a Dios es una de las primeras actividades humanas mencionadas en la Biblia. Génesis 4, 3 al 5. En Génesis 4, 3 al 5 dice lo siguiente: aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Dos maneras de adorar a Dios, ¿sí las notan allí? Fuego extraño y adoración verdadera. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Hermanos, desde los albores de la humanidad, Dios ha sido adorado. Y ha sido adorado de dos maneras: de manera verdadera y de manera falsa. Nosotros debemos adorar a Dios conforme a lo que la palabra de Dios dice. Yo no puedo venir a la iglesia en mi propia justicia. Abel no vino a presentar ofrenda en su propia justicia, él presentó un cordero, porque entendió que a través de la muerte del cordero él era justificado. Por eso la Biblia dice que muerto aún, su fe habla por él, porque presentó más excelente sacrificio que Caín, porque entendió que era a través de un cordero que nosotros éramos justificados de nuestros pecados. Pero Caín ofreció un sacrificio que no tenía sangre, es decir, ofreció a Dios un culto según su propia invención, no conforme a lo que Dios había determinado. ¿Dónde había aprendido Caín y Adán y Eva, que debíamos presentar una ofrenda al Señor para la justificación de nuestros pecados? Cuando pecaron, Dios tuvo que sacrificar dos animales y hacer túnicas de pieles y vestirlos para que pudieran ser cubiertos de su desnudez, porque ellos habían hecho delantales de hojas de higuera y habían cubierto su desnudez con hojas que se secan y se pudren. Con sus propias justicias habían cubierto su desnudez. Abel entendió este principio porque su padre y su madre lo enseñaron, pero el otro calaverudo no entendió, sino que creyó conforme a su voluntad, adoró a Dios a su manera y creyó a Dios en su manera, como muchos dicen: yo creo en Dios a mi manera. No es creer en Dios a mi manera, es creer en Dios y adorarlo conforme Él lo ha dicho. Así que cuando venimos a la iglesia, venimos en la justicia de Cristo para adorarlo. No venimos diciendo: Señor, yo me comporté muy bien esta semana, vengo a adorarte porque fui muy buena persona. No, venimos ante Dios diciendo: Señor, he pecado contra ti. No soy justo de ser llamado hijo tuyo, digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros.
Sé propicio a mí que soy pecador. Lávame y límpiame de mi maldad. Así debemos venir con esa humildad y con ese santo temor y esa reverencia a adorar al Señor. No tenemos justicia propia. Amén. Así que entonces el culto a Dios viene desde los albores de la humanidad y es un deber adorar al Señor conforme Dios lo ha establecido y no conforme a nuestra invención. Por eso en Génesis 8, versículos 20 al 21, después de que Noé baja del arca, después de haber pasado el diluvio, miren lo que hizo. Génesis 8, 20 al 21. Dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Dios se agrada de la ofrenda que él ha instituido. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Así que vemos a Noé rindiendo tributo y honor al ser que lo salvó de las aguas del diluvio. Y hermanos, la adoración a Dios será la última y la única actividad de los redimidos cuando estemos en el cielo. La humanidad ha adorado a Dios desde el principio, la ha adorado a través de la historia y será la última y única actividad de los redimidos cuando estemos en el cielo. Apocalipsis 7, 9 al 12 dice, Apocalipsis 7, 9 al 12 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos estaremos adorando a nuestro Creador y Salvador. ¿Notan la importancia de la pureza del culto? Nuestra vida debe ser una vida de adoración como personas. Nuestra vida de iglesia debe ser una vida de adoración y culto al Señor cuando nos reunimos y cuando nos esparcimos sobre la tierra. Y nuestro hogar debe ser un hogar de culto y adoración a nuestro Creador. Y el segundo propósito del culto cristiano es la proclamación de Cristo y su obra redentora. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos congregamos como iglesia para adorar, exaltar y glorificar al único y santo Dios, lo hacemos plenamente confiados, en plena certidumbre de fe, que nuestra adoración a Dios solo es aceptada por la obra redentora de Cristo en la cruz, como ya lo había dicho. Es por Cristo y nada más que por Cristo que nuestra adoración, nuestras alabanzas, nuestras oraciones y nuestras ofrendas y todas nuestras obras son aceptas delante de Dios aquí en la tierra y seguirán siendo aceptadas en el cielo por el Señor y el Rey del universo, solo por Jesucristo. Es por eso que no puede haber un verdadero culto al Señor del universo sin la centralidad y la proclamación de la obra redentora de Cristo en la cruz. En otras palabras, nuestro culto debe ser un culto cristocéntrico.
Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 22 dice, Hebreos 10, 12 al 22, pero Cristo, escuchen, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Hermanos, todo debe estar centrado ¿en quién? En Cristo. Es por Él que somos escuchados, es por Él que nuestras alabanzas son recibidas, es por Él que somos salvos. Y el tercer propósito del culto cristiano es la edificación de su pueblo. Todo lo que se hagan, óigalo bien, todo lo que se haga en el culto de adoración, no solamente debe exaltar al Señor por su misericordia, amor y obra redentora, sino al mismo tiempo debe edificar, educar y santificar a su iglesia. En 2 Timoteo 3, 16 al 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en 1 Corintios, capítulo 14, versículos 23 al 26 dice lo siguiente, 1 Corintios 14, 23 al 26. Escuchen, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, culto de adoración, y todos hablan en lenguas, las supuestas lenguas, y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencidos, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. ¿Qué se debe hacer en la iglesia? Todo para edificación. Todo debe edificar. ¿Notan ustedes, hermanos, la importancia de hablar de la pureza de culto como una de las características de una iglesia saludable? Por cuanto hoy día, al igual que en la antigüedad, se ha desdibujado y corrompido el culto de adoración al Señor en una manera tal que muchos cultos evangélicos, la centralidad de la palabra brilla por su ausencia. Allí no hay palabra. Además de esto, no hay orden, sino desorden, gritería, histeria, a tal punto que hay cultos en los que la gente parece que estuviera loca, dando vueltas, tirándose al piso, etc. Todos orando al mismo tiempo, otros orando en sus propias supuestas lenguas, otros saltando, otros dando vueltas y gritando, etcétera, etcétera. En 1 Corintios 14, 23 al 25 dice, ya lo leímos, ¿cierto? Entonces, vuélvalo a leer para que tengan en cuenta. En muchos cultos no se exalta a Dios,
sino al hombre. La palabra de Dios no es predicada, sino las experiencias, donde reina el emocionalismo y reina el entretenimiento. Traen pastores cuentachistes para entretener a la gente. Eso no es reverencia al Señor. En muchos cultos, entonces, en lugar de haber adoración al Señor, hay desorden. Estos sitios en realidad no predican la palabra de Dios, sino más bien se predica la filosofía, la psicología humana, y por tanto la iglesia no es edificada, sino confundida y engañada, y tarde o temprano eso se va a convertir en un desorden. Por eso tenemos que tener en cuenta, hermanos, que debe haber orden y pureza en nuestros cultos congregacionales. Y es aquí donde consideraremos el tercer y último elemento de la pureza de culto, que debe ser caracterizado y característica de una iglesia saludable. Me refiero a los elementos del culto cristiano. Cuando hablamos de los elementos del culto cristiano, hacemos referencia a la liturgia, es decir, a la solemnidad y conjunto de sucesos que forman el orden del culto, que sirven de cauce y expresión para guiar a la congregación a un encuentro pleno con su Dios, a través de su palabra, donde el pueblo adora a Dios, pero que al mismo tiempo es enseñado, es confrontado y exhortado al arrepentimiento y a vivir una vida santa y piadosa delante de Dios. ¿Qué elementos bíblicos deben tener los hermanos o las iglesias en el culto cristiano? Pues todas no tienen lo mismo, pero más o menos deben tener un orden y una centralidad de Cristo en el culto. El culto público de adoración al Señor debe ser caracterizado por lo menos por 10 elementos. Aquí lo hacemos así. En primer lugar, un llamado a la adoración, en reverencia, en solemnidad y en humildad, donde cantemos un himno que exalte los atributos, la santidad y la grandeza y el gran amor de Dios nuestro Creador. Primero se hace un llamado a la adoración en reverencia, en solemnidad y en santidad. Y cantamos un himno al Señor. Venid, adoremos y postrémonos ante el Señor, arrodillémonos delante de nuestro Hacedor. En segundo lugar, debe hacerse una oración congregacional de acción de gracias por la salvación en Cristo y por el cuidado y las bendiciones recibidas por el Señor durante la semana. En tercer lugar, el culto debe tener una lectura pública y congregacional en reverencia y en entendimiento de la santa palabra de Dios. En Nehemías 8, capítulos 1 al 8, dice, Nehemías 8, versículos 1 al 8 dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de las mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misaías, Malquías, Hasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados en tierra. Y los levitas, Jesúa, Banías, Serabías, Jamín, Acub, Sabatías, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán,
Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Amén. Leí este pasaje porque en el culto público se debe leer la palabra de Dios con solemnidad, poner todo el sentido y el entendimiento de lo que estamos leyendo, estar atentos a lo que Dios dice. En cuarto lugar, el culto público debe tener un autoexamen o confesión de nuestros pecados, como lo hacemos aquí cada domingo. Un autoexamen a la luz de la palabra de Dios. En 1 de Juan 1, 8 al 9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En quinto lugar, el culto público congregacional debe tener un saludo fraternal y congregacional entre todos los hermanos, por estar dichosos y felices de estar reunidos en la presencia del Señor. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias del Señor. En sexto lugar, el culto congregacional debe cantar himnos espirituales, donde se exalte la grandeza, la santidad y el poder de Dios, la obra de Cristo en la cruz, el amor del Padre y la obra del Espíritu Santo. En otras palabras, donde se cante la palabra de Dios. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda santidad, cantando himnos y cánticos espirituales al Señor. En séptimo lugar, el culto debe tener la presentación de las ofrendas al Señor. Las ofrendas son la expresión de un corazón agradecido por la salvación y por los beneficios recibidos del Señor. En 1 de Corintios 16, 1 al 2 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. En octavo lugar, el culto debe tener la predicación de la bendita palabra como el elemento central de la adoración, la edificación y la exhortación a la iglesia, donde también se llama al pecador al arrepentimiento y a la salvación en Cristo. En noveno lugar, el culto público debe tener la administración del sacramento u ordenanza de la Santa Cena y bautismos cuando esto se requiere. La Santa Cena por lo menos una vez al mes, para que no se vuelva un costumbrismo como el catolicismo. Y en décimo y último lugar, la bendición pastoral debe primar después de que se predica la palabra de Dios y se adora. La bendición pastoral a la congregación por los enfermos y las necesidades y la aplicación de la palabra de Dios a nuestra vida durante la semana. Entonces, hermanos, básicamente, esto es lo que implica la pureza del culto cristiano. Así que, hermanos, espero que ustedes analicen, observen. Sé que todo en nuestra iglesia no es perfecto, pero estamos tratando de mejorar cada día y pedir la ayuda del Espíritu Santo para que todo lo que hagamos en este recinto, cuando nos reunamos como iglesia, redunde para la gloria y la honra de aquel que nos creó, que nos da la vida y que hace que nuestro corazón palpite cada día. Colóquense de pie, hermanos, y vamos a dar gracias a nuestro Dios. Amado Dios, humildemente nos postramos ante ti y elevamos nuestro corazón ante ti, Señor, en humildad y en reconocimiento, que solo podemos ser aceptos delante de ti por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Solo podemos estar en tu presencia por lo que Cristo hizo a favor de nosotros. Nuestras alabanzas, nuestras oraciones, nuestra enseñanza y todo lo que hacemos en este lugar es acepto por la obra redentora de Jesús, que nos permite entrar al trono de tu gracia y acercarnos confiadamente
ante ti para alcanzar misericordia. Señor amado, yo te suplico que nos dé la gracia que cada día como iglesia podamos, mi Señor, purificar nuestras vidas, purificar la liturgia, purificar todo lo que hacemos como iglesia del Señor para honrarte, Señor, porque aquí, Señor, vivimos para esto en esta tierra, para honrarte y darte tributo a ti con todo lo que hagamos, sea en nuestro hogar, en el trabajo, o en la iglesia, o en la universidad, o en el colegio. Señor, en tus manos colocamos nuestra vida y te rogamos que nos des la gracia de obrar conforme a tu voluntad. Te lo pedimos, glorioso Señor, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios los lleve en su paz y los guarde y los guíe en todas sus labores durante el transcurso de la semana. El culto ha terminado, mis amados hermanos.